Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. La enseñanza de hoy vamos a continuar en la serie Identificando y manejando emociones negativas. Y vamos a estar hablando de Eva y la serpiente en el huerto del Edén. El tema para el día de hoy es cuando somos influenciados a la codicia por el oído. Cuando somos influenciados a la codicia por el oído. Hasta este punto de la historia, cuando hablamos de codicia, ya hemos hablado de David y Betsabé. Hablamos de Acán, el lingote de oro y el manto babilónico. Dejamos establecido que tanto la codicia como la lujuria y la lascivia necesitan un objeto para manifestarse. Es necesario que este objeto tenga un valor ante nuestros ojos para que la codicia pueda entonces hacer su función y tentarnos. Pero el caso del día de hoy es distinto y queremos presentar ante ustedes cómo un dicho nos ha mantenido engañados por tanto tiempo. Ese dicho de que las palabras se las lleva el viento es una mentira a la que tenemos que despertar y prestar atención, que las palabras no se las lleva el viento. Y en el día de hoy vamos a ver el caso de una persona que estaba ejerciendo lo que Dios había dicho que ejercieran y cómo las palabras disuadieron a esta persona y la llevaron a desobedecer a Dios. Vamos a leer un solo versículo del texto base y después vamos a leer el resto uno por uno si no los vamos discutiendo. En Génesis 3, versículo 1, leemos: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. Te adoramos, bendecimos, glorificamos. Tú que nos conoces, Dios. Tú que conoces cada aspecto de nuestras vidas. Tú que sabes absolutamente todo de nosotros, aún cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, en busca de sabiduría, en busca de visión, en busca de discernimiento. Venimos ante tu presencia, Señor, buscando que abras nuestros ojos a esta realidad bíblica que tu palabra nos enseña. Y te pedimos, Espíritu Santo, en este día que Jesús sea glorificado y que nos ayudes a traer la palabra, que nos ayudes a traer claridad y a extraer la enseñanza de la Escritura. También te pido que esta palabra, Señor, bendiga mi vida, que tu palabra encuentre cabida en mi corazón, mis oídos estén abiertos y que yo mismo pueda entender lo que estoy enseñando. También te pido por las personas que me escuchan en el día de hoy. Te pido que los bendigas, que tu palabra, Señor, los alcance, que escamas caigan de sus ojos y puedan ver las trabas del enemigo y que puedan reconocer áreas donde el enemigo con palabras disuasivas los han estado engañando para que te fallen, Señor. Que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos transforme, que tu palabra exponga la mentira
del diablo en este día. Que tu luz, Señor, disipe las tinieblas. A ti damos gloria, damos honra, alabanza y adoración, porque es tuya. Abiertamente reconozco, Señor, que nada soy, que nada puedo, que nada tengo, que tú eres la vid y yo soy el pámpano, Dios, y que sin ti nada puedo hacer, Señor Jesús. Así que en este día que tu savia me alcance y me vivifique, Señor. Toda gloria es tuya, Señor. Toda honra es tuya, y antes que tu palabra fluya, a ti te la doy, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a leer nuevamente la porción bíblica para el día de hoy. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y vamos a repetir el tema: cuando somos incitados a la codicia por el oído. Vamos a analizar estos versículos uno por uno y a ver qué información la Escritura nos da en referencia a este tema. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Lo primero que la historia nos enseña es que la serpiente, cuando hace apertura en esta conversación, reconoce la fuente de origen de la instrucción. La serpiente reconoce que la instrucción de no comer del huerto había salido de la boca de Jehová. La serpiente sabía la importancia de la fuente de origen, así que no hizo un intento en cambiarla. Y en los próximos versículos vamos a ver por qué era importante que la serpiente no cambiara la fuente de origen, porque era parte de su plan, era parte de lo que ella quería hacer. Era necesario enfatizar que Dios desea eso. Y es importante, amado hermano, que le prestemos atención a esta apertura, porque vamos a encontrarnos en nuestra trayectoria personas que cuando hacen apertura en la conversación con nosotros van a decir cosas como la Biblia dice, o la Escritura dice, o está escrito en la Biblia, y tenemos que prestarle atención a por qué ellos están reconociendo la fuente de origen, porque no todo el que cita la Escritura, no todo el que dice Dios dijo o la Biblia dijo tiene buenas intenciones. Podemos ver en esta historia que la serpiente tenía malas intenciones y aún así está reconociendo la fuente de origen, aún así está diciendo con que Dios les dijo. Y tenemos que hacer uso del discernimiento para reconocer con qué intenciones las personas están citando la Escritura, con qué intenciones las personas hacen uso de esta apertura de que la Biblia dice o Dios dijo o la Escritura. Porque si nos perdemos en esta parte, nos va a pasar como a Eva y vamos a ser disuadidos a rebelarnos en contra del Dios al que estamos sirviendo. Entonces la serpiente una vez le dice: con que Dios os ha dicho, dice, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí comenzamos a ver la manipulación intencional de la instrucción original que Dios había dado. Y esto, amado hermano, puede aplicarse a la Escritura o a cualquier instrucción que establece una restricción o una limitación. Es un acto intencional para ganar la atención de la persona que escucha y entablar una conversación para de esta manera obtener información y poder hacer un asesoramiento de dónde está esa persona en la conversación con la otra que profesa la fe. Pero mira cómo la serpiente comienza
ahora a manipular el mandato. Primero reconoce que Dios lo dijo, pero paso seguido ahora cambia la instrucción, y es algo que vemos en el día de hoy. Escuchamos la voz de la serpiente alterando los mandatos bíblicos. Escuchamos la voz de la serpiente alterando las cosas que están escritas. Escuchamos la voz de la serpiente a través de las personas haciendo declaraciones como que se han hecho uso de malas palabras, de palabras mal traducidas o definidas en la escritura. Escuchamos la voz de la serpiente haciendo exactamente lo mismo en el día de hoy, y tenemos que aprender a cómo manejar a estas personas, a cómo contestar a estas personas, porque ya hemos visto claramente en este versículo que no todo el que reconoce la fuente de origen es porque tiene buenas intenciones, que tenemos que prestar atención cómo están haciendo uso de esa escritura, cómo están haciendo uso de ese mandato, si lo están citando correctamente o lo están manipulando para llevar la conversación o llevar nuestras vidas a donde ellos quieren. Entonces ahora vamos a ver la reacción de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del huerto podemos comer. Y en esa parte donde dice y la mujer respondió a la serpiente, no habla de que Eva, sin saberlo, le abrió la puerta a la serpiente. La mujer entra en una conversación a la que jamás debió de darle inicio. Sabemos que si Eva se hubiese mantenido firme en lo que Dios le había dicho, no hubiese pecado. Pero Eva comete el error de que entra en una conversación a la que no debía de entrar. Vamos a hacer uso de la prudencia, de la sabiduría, del discernimiento, porque muchas veces, amado hermano, los enemigos de la fe lo que hacen es tirar un anzuelo con una carnada para ver si nosotros, como el pececito, nos enganchamos y de esta manera nos pueden pescar, porque era la intención de la serpiente tomar la conversación fuera del ámbito donde debió tenerse. Era la intención desde el principio mover a Eva de una posición donde creía y le servía al Señor a una posición donde iba a dudar y a ofender al Dios al que le estaba sirviendo. Y la técnica no es distinta para nosotros en el día de hoy. Así que tenemos que estar pendientes a cuando abren esta conversación reconociendo la fuente de origen del mandato, a cuando comienzan a alterar el mandato y a cómo nosotros vamos a contestar a estas circunstancias, porque es probable que tengamos a un enemigo tocando las puertas, y si nosotros entablamos o entramos o le damos inicio a una conversación a la que nunca debimos entrar, le estemos abriendo las puertas a la serpiente en nuestra vida. Entonces ahora Eva le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eva comienza ahora a expresar la verdad, comienza a darle información correcta. Ahora Eva corrige a la serpiente, le dice: no. Sí podemos comer de los árboles del huerto. Lo que estás diciendo no fue exactamente lo que Dios dijo. Nota el esfuerzo de Eva en llevar la conversación de nuevo a la instrucción original. Y si te das cuenta, es la misma reacción de nosotros cuando enfrentamos esta clase de personas. Comenzamos a citar la escritura de la forma correcta, comenzamos a decirle y a explicarle lo que la Biblia realmente quiere decir sobre el tema que estamos hablando. Entonces Eva procede y dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces, ahora Eva dice, sin embargo, del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios. Ahora vamos a ver la estructura de la expresión que Eva está utilizando. Eva ahora vuelve a la fuente de origen y la expresión de Eva denota que Eva no estaba segura de lo que Dios dijo. Dios expresa un cierto grado de duda en cuanto al contexto de lo dicho. Realmente estaba diciendo yo lo obedezco, pero realmente no lo creo. También demuestra una falta de entendimiento en cuanto a la restricción expuesta por Dios. Esto abre las puertas, amado hermano, a la explotación y manipulación del enemigo, como vamos a ver a continuación en el versículo número 4. Pero vamos ahora a continuar explorando este versículo 3. Podemos ver, amado hermano, que Eva no estaba 100% segura, que había una puerta abierta que podía ser explotada. Entonces Eva le dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muréis. Ahora Eva está expresando la restricción establecida y las consecuencias por no obedecerlas. Hasta cierto punto Eva no entendía por qué Dios había establecido una restricción en el huerto del Edén, por qué podían comer de todos los árboles, pero de ese árbol específicamente no podían comer. Y aquí está el por qué he estado diciendo de que Eva, aun cuando lo obedecía, realmente no lo entendía y hasta cierto punto no lo creía, porque ahora la serpiente viene al ataque en el versículo 4 y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, es un ataque directo a la veracidad y a la autoridad de Dios. El propósito de esta palabra, amado hermano, es sembrar o amplificar la duda de aquel que escucha. Y este es el problema cuando entramos en ciertas conversaciones, pero no estamos seguros del tema en el que estamos discutiendo, cuando realmente no entendemos las escrituras que estamos haciendo uso, les estamos abriendo la puerta a la serpiente para que siembre duda mediante sus mentiras en cuanto a la veracidad de la escritura. Vuelve y lee el verso, date cuenta que esa es la estrategia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Dios dijo, ciertamente el día que comas de ese árbol vas a morir, pero ahora tienes a la serpiente diciendo, no moriréis. Amado hermano, esto es un ataque directo a la autoridad de Dios, es un ataque directo a la veracidad de Dios, y el único propósito de esta expresión es sembrar o amplificar dudas, pero no queda ahí. Ahora la serpiente se mueve a lo que sigue y dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sino que sabe Dios, está cuestionando las intenciones de Dios mismo, infiriendo o sugiriendo que Dios tiene una razón ulterior para la restricción estipulada. Es como en el día de hoy escuchamos personas diciendo que Dios es un egomaníaco o que Dios es inseguro y cuestionan la intención de por qué Dios ha puesto ciertas restricciones en la escritura o demanda ciertas cosas en la escritura. Y esto, amado hermano, aunque usted no lo crea, estas dos declaraciones son tontas y es difícil que muevan a un creyente, pero hay otras declaraciones por ahí que los creyentes no están preparados y cuando las escuchan los toman fuera de base y ahora no están seguros de cómo contestar, de cómo manejar. Y después sigue la serpiente y le dice
que el día que comas de él sugiere algún tipo de recompensa por hacer lo que Dios dijo que no hiciéramos. Estaba promoviendo la rebelión y la desobediencia con la promesa de recibir algo bueno. Es como en el tiempo que estamos viviendo, que la gente piensa que hemos sido plantados en este mundo para experimentarlo todo, para así aprender lo que es bueno y es malo, y ellos piensan que haciendo lo malo van a tener una recompensa buena. Esta es la voz de la serpiente en el tiempo moderno y tenemos que estar pendientes, porque esta voz se infiltra dentro de las congregaciones y nos hace creer que está bien rebelarnos en contra del mandato bíblico, que está bien que fallemos, que está bien que pequemos, que está bien que forniquemos, que está bien que adulteremos, que está bien que veamos pornografía. Esas cosas no están bien, van en contra del mandato bíblico. Es la voz de la serpiente influenciándonos, dirigiéndonos, cambiando la dirección en la que vamos, cambiando la manera en la que vemos las escrituras, severando la autoridad y la veracidad de Dios en nuestra vida, llevándonos a cuestionar si esta limitación que Dios ha establecido es realmente para mi bien, y sugiriendo que rebelándome en contra de lo escrito voy a recibir de alguna forma una buena recompensa. Pero la serpiente no para. La serpiente le dice: serán abiertos vuestros ojos. Según la serpiente, los ojos de Eva estaban vendados como consecuencia de la obediencia, y la única forma de ver la verdad, sea cual sea la verdad a la que la serpiente se estaba refiriendo y que estaba intentando de presentar, era desobedeciendo el mandato y rebelándose en contra de su creador. ¿No le parece esto familiar? ¿No escuchamos diciendo que nosotros los creyentes somos unos ignorantes? ¿Que la fe no es distinta al misticismo? Estos son mentiras del diablo y tenemos que prestar atención, porque estas cosas, amado hermano, se infiltran dentro de la iglesia. Tenemos que entender que la fe y la razón van de la mano. Por eso Pablo, en el epístola a los Romanos capítulo 12, no recuerdo si es en el primer versículo o en los primeros versículos, dice su culto racional a Dios, haciendo uso de la razón. Sin embargo, la serpiente está sugiriendo que nuestros ojos, o que los ojos de Eva, estaban vendados como consecuencia de la obediencia. Y es importante que entendamos que nosotros hemos decidido obedecer tras estudiar el mandato y entender el mandato y comprender que no hay nada mejor que la obediencia al mandato que Dios ha establecido. Todavía va más lejos y dice: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño es la promesa de algo que no se puede cumplir, explotando la falta de entendimiento de Eva en cuanto a Dios y a ella misma, amado hermano. Eva no necesitaba el fruto para ser semejante a Dios. Eva fue creada a la imagen de Dios desde el principio. El enemigo siempre explotará nuestra ignorancia en cuanto a nuestro entendimiento de Dios, las Escrituras, donde encontramos las promesas y restricciones y nuestra identidad en Cristo. Está viendo. El enemigo estaba explotando la falta de entendimiento de Eva. El enemigo estaba tomando ventaja de la falta de conocimiento de Eva. Eva no entendía el mandato. Eva no entendía quién era Dios. Y Eva no entendía quién era ella. Y ahora tenemos a la serpiente explotando estas debilidades para obtener los resultados que ella quería, para disuadir a Eva a moverse en la dirección que ella quería. Todas estas palabras han sido intencionalmente diseñadas para provocar una reacción en Eva. Y esa reacción nos llega en el versículo número 6. Y vio la serpiente que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio la mujer. Hasta este momento, amado hermano, Eva había visto este árbol diariamente sin tener ningún tipo de deseo o apetito hacia el mismo. Después de escuchar las palabras de la serpiente, sus ojos fueron movidos por las cosas que habían escuchado. Las palabras que escuchó incitaron su apetito por la codicia. Aquí vemos cómo la codicia es incitada por lo que escuchamos. Eva no tenemos un tiempo exacto en el que Eva había estado en el huerto, pero sea cual sea ese tiempo, Eva ya llevaba tiempo en el huerto del Edén. Había caminado el huerto, había visto ese árbol múltiples ocasiones. Sin embargo, nunca había sentido ningún tipo de apetito, ningún tipo de deseo por el fruto hasta después de escuchar las palabras de la serpiente. Y por eso, amado hermano, les decía que hay conversaciones en las que no debemos entrar porque están diseñadas para despertar en nosotros apetitos y deseos que antes no existían por cosas que habíamos visto y no éramos conmovidos, pero después de ser expuesto a este tipo de palabra, ahora ese apetito está despierto y como vemos el objeto totalmente cambia. Ahora es apetecible, ahora sentimos un deseo, algún tipo de atracción y estamos en terreno peligroso. ¿Por qué? Porque le abrimos las puertas a la serpiente, hemos sido influenciados por su palabra y ahora estamos pagando el precio con el apetito y los deseos de nuestra carne fuera de control, deseando cosas que Dios claramente ha dicho que no debemos hacer. Pero no queda ahí, ahora mira lo que sucede. ¿Qué vio Eva? Vio Eva que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y ahora, amado hermano, tenemos todos los elementos para que la codicia pueda hacer su trabajo. Ahora tenemos un objeto que es el árbol y su fruto, y tenemos que ahora ese objeto adquiere un valor ante los ojos de Eva. Antes de este momento, ese árbol no tenía ningún valor ante los ojos de Eva, así que la codicia no podía hacer su trabajo. Pero ahora, tras escuchar las palabras de la serpiente, eso ha cambiado. Ahora Eva mira el árbol y este árbol ahora tiene un valor. Ahora el árbol prohibido era bueno para comer, ahora era agradable a los ojos y abiertamente el texto nos dice codiciable para alcanzar sabiduría. Y tal como pasó con David y Betsabé, tal como pasó con Acán, una vez nuestros ojos son puestos en el objeto y este objeto adquiere un valor mayor que la instrucción o la restricción que Dios ha dado frente a nuestros ojos, ha capturado nuestra atención y vamos a reaccionar en la dirección en que nuestra atención se encuentra. ¿Y qué hizo Eva? Eva hizo exactamente lo mismo y tomó de su fruto y comió. Y voy a repetir, una vez el objeto y el valor del mismo tienen la atención de Eva, ella, movida por su apetito y sus deseos, actúa conforme a ellos. Y voy a repetir, David hizo lo mismo con Betsabé y Acán lo hizo con el lingote de oro y el manto babilónico. Pero no queda aquí. Entonces dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora Eva comparte su pecado con su esposo y esto nos revela la naturaleza infecciosa
del pecado siempre busca expandirse contaminando a otros. Una vez nosotros somos infectados por el pecado, vamos a infectar a aquellos que se relacionan con nosotros, amado hermano. Y es importante que entendamos eso. Y ahora estamos llegando a la conclusión de esta historia. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. La verdad queda expuesta y la mentira es manifiesta. Y los resultados obtenidos no eran los esperados y los prometidos. ¡Ja! ¡Qué sorpresa! Entonces ahora, después que escuchan la voz de la serpiente por encima de la voz de Dios, ahora que fueron sus deseos y sus apetitos fueron alterados o excitados fuera de control y ellos fueron movidos por eso y desobedecieron el mandato. Cuando sus ojos se abren a la verdad, se dan cuenta de que lo que obtuvieron era inferior y que lo que ellos tenían era algo superior. Tenemos que entender que las palabras de la serpiente nunca van a poder entregar lo que están prometiendo. Que cada una de las promesas que están haciendo son promesas que no pueden cumplir. Son palabras que nunca van a alcanzar la substancia de la verdad. Nunca nos van a dar los resultados que estamos esperando. Son mentiras, amado hermano. Es por eso que hoy, joven, si estás escuchando esto, te incitan a que tengas relaciones sexuales con tu pareja antes de casarte. ¿Sabes lo que no te dicen? Que mientras más personas tú tienes sexo, más grande se vuelve tu base de datos para hacer comparaciones. Y al final te haces esta persona imaginaria que está compuesta de todas las experiencias que has tenido con todas estas personas. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que el mandato dice, y el mandato está diseñado para protegerte. Pero mira ahora lo que dice: y conocieron que estaban desnudos. Ahora la vergüenza se abre paso y entra a su mundo. Ya no se sentían cómodos con el estado natural en el que fueron creados. Si usted recuerda, desde el principio de la historia, Adán y Eva estaban desnudos desde el principio y nunca sintieron vergüenza. Nunca tuvieron ningún tipo de problemas en la manera en la que habían sido creados. Sin embargo, tras comer del huerto, tras desobedecer el mandato, tras rebelarse a la instrucción que Dios le había dado, que no es nada más y nada menos que pecado, ahora sienten vergüenza. Ahora cuando se ven, no se sienten cómodos. Y tenemos que entender que esto es un matrimonio que está teniendo sexo. Esto es un matrimonio que están activamente como esposo, como esposa. Y ahora la desnudez del uno y del otro provoca vergüenza. Eso es el efecto de la voz de la serpiente. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estos intentos fallidos de cubrir su pecado, su rebelión y desobediencia. Las hojas de higuera estaban en un proceso de decadencia desde el momento en que fueron arrancadas. Como todo lo que nosotros hacemos, desde el momento en que lo hacemos, entra en un proceso de decadencia y está en su camino para morir. Amado hermano, con esto llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy. Y hemos intentado de ir verso por verso y presentarte cómo la serpiente nos engaña, cómo nos disuade con palabras para despertar nuestros apetitos, nuestros deseos. Y entonces despertar estos deseos pecaminosos, estas pasiones en nosotros por cosas que Dios abiertamente ha prohibido en la Escritura. Y quiero decirte esto: la restricción de Dios no está diseñada para limitarte como la serpiente sugiere. La restricción de Dios está diseñada para protegerte, para que continúes gozando de la bendición y del gozo de la salvación, para que continúes gozando de la vida que Cristo murió para que tú tengas. La restricción del mandato es para nuestro bien. Dios no está interesado en limitarnos. Dios no está interesado en mantener nuestros ojos vendados, todo lo contrario.
Es el deseo de Dios que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver la verdad y su hermosura. Es el deseo de nuestro Dios que crezcamos y que la gloria de Jesús sea manifestada a través de nosotros al mundo. Es el deseo de Dios que tengamos vida y vida en abundancia, porque para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de nuestro Dios que nosotros caminemos en poder para que proclamemos el evangelio de la gloria, de la salvación, de la reconciliación de Jesucristo. Es la voz de la serpiente la que nos quiere disuadir para esclavizarnos, porque recordemos que aquel que es vencido por el pecado es esclavo del pecado. Lo hablábamos en la enseñanza anterior, referencia a Can. Ya tenemos 3 ejemplos, y en cada uno de ellos, donde quiera que el enemigo de nuestras almas gana nuestra atención, trae destrucción a nuestras vidas. Y con esto, amado hermano, te dejamos en el día de hoy. Te damos gracias por llegar hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.